Hola, soy Ángeles. En este vídeo vais a poder ver la toma de medidas para hacer el patrón base de falda y también los materiales que vamos a necesitar para hacer el patrón. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestro primer patrón de falda recta básica? Papel para patrones, un lápiz. Os aconsejo que sea como este, de 2 colores. Una agenda donde anotar vuestras medidas. Regla recta, regla curva para hacer la curva de la cadera, metro, tijeras de papel y una escuadra. Y algo muy importante, un tejido de retor. Suele ser de algodón, también puede ser de poliéster, porque nuestro primer patrón de falda base la vamos a trasladar, una vez hecho el patrón, el papel, a retor, porque estamos aprendiendo. Medidas para las faldas. Primera medida, circunferencia de cintura. Os aconsejo que pongáis una goma o un cordel alrededor de la cintura. Segunda medida, circunferencia de abdomen. Esta medida va desde la cintura hacia abajo a unos 8 centímetros. Tercera medida, circunferencia de cadera. Esta medida va desde la cintura hacia abajo a unos 20-22 centímetros. Cuarta medida, altura de cadera. Esta medida va desde la cintura hacia la parte más prominente de nuestra cadera y suele pasar por el trasero y la parte más gruesa del muslo. Quinta medida, el largo total, desde la cintura hacia abajo, el largo que os guste para la falda. Ha llegado el momento de la toma de medidas. Aquí tengo mi agenda para apuntar las medidas. Primera medida, contorno de cintura, siempre que quepa un dedo, para que tenga un poquito de holgura. Segunda medida, contorno de estómago, lo mismo. Tercera medida, contorno de cadera. Cuarta medida, altura de cadera. Y la quinta medida es el largo total, eso ya va al gusto, hasta donde queráis. Vamos a dar comienzo a nuestra primera clase del patrón base de la falda. A trabajar. Esta es la forma de mi cuerpo. ¿Y por qué os enseño esto? Porque voy a utilizar mis medidas, porque quiero que veáis muy bien cómo queda. Y sobre todo, porque así vais a entender la medida del contorno de abdomen. Vamos a hacer la primera línea o trazo para el patrón. Primera línea en vertical. Hay que dar un rebaje desde la cadera hacia el centro, en el delantero y en la espalda. ¿Y cuánto se da? Si te ha gustado este vídeo le das a me gusta, suscríbete, compártelo en las redes sociales con vuestras amistades, la campanita, clink, clink, actívala para que os lleguen las notificaciones. Nuestro blog de costura, no dudes y visítalo, porque ya sabéis, la costura está de moda y siempre lo estará. Hasta el próximo vídeo.